Muchas gracias, presidenta. El concejal Fernando genera una pregunta en torno al debate que hoy nos convoca y es este futuro del manejo de los residuos de la ciudad. Creería que, aparte de esas apreciaciones que usted hace y puntualiza en dónde se están generando las grandes preocupaciones, yo quiero hacer una intervención en función de la caracterización de los residuos que tiene Bogotá. Cuando uno hace la pregunta, ¿cuánto genera en toneladas Bogotá?, hay una respuesta que se está acostumbrando a dar, y es 8.000. Se está acostumbrando a decir en la ciudad que es 8.000 las toneladas día que generamos. No son 8.000, no son 8.000, son 30.000. 30.000 es el número de toneladas que diariamente Bogotá genera. Y cuando uno revisa la composición de esas basuras que se generan en la ciudad, entonces se da cuenta de lo que estoy mostrando en el gráfico. Y es que mayoritariamente lo que esta ciudad genera son escombros. Mayoritariamente el 76%, Contralor, en este momento es el porcentaje de lo que nosotros estamos generando en basuras en la ciudad. Tenemos nosotros un porcentaje cercano al 23% de los residuos ordinarios, del cual el 19% llega a Doña Juana, es decir, las 6.500 toneladas promedio que se afirma que llegan a Doña Juana, de las 8.000 que ordinariamente se crean. Ya les digo para qué los datos y por qué pensar en términos de a dónde direcciona uno una política en manejo de los residuos de la ciudad. Para hacer un replanteamiento, unas consideraciones frente a nuestra propuesta interesante de basura cero, que creería yo hay que seguir profundizando y hay que seguir detallando de los alcances que pueda llegarse a dar. Y un respaldo, o sea, unos residuos peligrosos cercanos al 1%. Esta es la composición de los residuos de Bogotá. Es esta. Luego uno pretendería entonces, secretario de Ambiente y secretario de Planeación, ustedes como líderes de las formulaciones de las políticas, porque es que la UAE se ejecuta, y eso lo sabemos muy bien, y es una juiciosa ejecutora, y ojalá no se nos sigan presentando los problemas de urgencias manifiestas reiteradas para resolver los problemas de los residuos en la ciudad, pero finalmente esa es su función, unidad ejecutora de los servicios públicos. Quien traza el ejercicio de la definición para dónde deben coger los residuos está en Planeación y Ambiente. Y esta ciudad no cuenta, doctora Susana, con política para el tema de los residuos. O sea, aún no sabemos con la pregunta que hoy nos motiva qué es lo que queremos y cómo queremos nosotros manejar los residuos en la ciudad. Miren de la composición entonces la siguiente gráfica. Cuando decimos entonces qué tantas van al relleno y qué tantas son las que se disponen. Es por eso la actividad, y saludo aquí a las organizaciones recicladoras, recuperadoras presentes que han peleado frente a esa situación. Hay un dato que se sabe en Bogotá, es que 8.000 toneladas ordinarias se generan. ¿Cuántas llegan al relleno? 6.500. ¿Por qué no llegan otras 1.500? Pues porque hay un grupo de recicladores, de recuperadores, que no hacen que eso llegue. Luego el cálculo de las estimaciones que uno podría hacer de qué tantos niveles de la compensación del pago tendría que hacerse en función de las toneladas que Bogotá no recibe en el relleno Doña Juana, pues están ahí en ese dato. Colóquenme la siguiente gráfica. De esos residuos ordinarios que estamos diciendo representan minoritariamente cerca del 23% de lo que genera la ciudad. Mire lo que está concentrado en papel, cartón y plástico. O sea, es la minoría dentro de la otra que tenemos los ordinarios. Concejal Roberto, usted que ha propuesto insistentemente el tema de los orgánicos, y Miguel Uribe ha insistido, ¿y cómo le hacemos para los orgánicos de la ciudad? O sea, no le tenemos una política de atención al manejo de los escombros. O sea, eso está relegado, entra relegado frente a las propuestas que podamos nosotros insinuar, pero que tendrá que entrar con suficiente fuerza, doctor Gerardo, en el plan de ordenamiento territorial, que realmente la que puede dar la solución al 100% de lo que pusimos en el plan de desarrollo, de lo que se puso por parte de la administración en el plan de desarrollo, del 100% del aprovechamiento de los escombros. Esa meta está en el plan. Pues yo estoy hablando de que son 30.000 toneladas a cerca de 23.000, estamos hablando que van a tener aprovechamiento del 100%. Eso solamente se resuelve y tiene posibilidad de resolverse en el plan de ordenamiento territorial.
donde se tome una decisión y que en el suelo urbano los usos del aprovechamiento, el tratamiento y valorización para los escombros sean permitidos. Yo no sé si hace por ahí la salida que vamos a tener nosotros para el tema de los escombros, pero la insinuaría yo para que la hagamos parte de los procesos de la revisión, porque no hay de otra. No hay de otra frente a lo que la Bogotá genera y frente a los sitios en donde tenemos para disponer nosotros el tema de los escombros de la ciudad. Vuelvo al porcentaje minoritario de los ordinarios. Dentro de los residuos ordinarios que nosotros generamos, vea la gráfica esa, porfa, dentro de eso encontramos nosotros plástico el 10%, datos suyos, director de la UAS, papel y cartón del 7%, y allí concentramos toda la acción. Allí concentramos la inversión. Claro, ¿cómo no? Si obviamente tenemos una población significativa de recuperadores, algunos hablan de 13.000, otros de 7.000, digamos que el promedio es 10.000 entonces, de recuperadores de familias dedicadas a esa actividad productiva, de la cual obviamente la UAS, a través de todo el cumplimiento de la sentencia, pues se van a generar unas condiciones dignas y laborales ante este grupo importante de la ciudad. Yo me refiero a lo que tiene que ver con la caracterización de los residuos que la Bogotá genera. Cuando uno mira el ordinario, entonces el ordinario, ¿qué es lo que mayormente generamos? Orgánico. Y en el tema del orgánico es cuando uno, presidenta, le está pidiendo la palabra el concejal Carlos Vicente, ¿te parece, Carlos Vicente? ¿Mi interpelación? Después, bien, listo. Y entonces cuando uno mira cómo hacemos, Miguel, que ha insistido tanto con el tema, para que el tema del orgánico sea atendido dentro de las políticas, obviamente, de manejo integral de los residuos. Si uno ve el panorama en ese sentido, secretario, uno dice, ¿en dónde pues mete uno la atención? ¿Dónde la coloca? Miro el espectro completo y digo, mayoritariamente el escombro. Y dentro del ordinario, mayoritariamente el orgánico. Y la basura cero insiste en coger un grupo de muchachos, de niños de colegio, sin duda importante, a separar en la fuente el cartón, el plástico y el papel. ¿Qué aporta? ¿Cómo no? Todo suma, como dicen, cada granito se aporta, pero ¿en dónde concentramos nosotros las atenciones? Es lo que yo creería y quisiera estar llamando la atención frente a ello. Luego, ¿a qué va un poco la preocupación? Y es, ¿cuál es la política del tema de los residuos sólidos, la política pública del tema de los residuos sólidos para la ciudad? ¿Será que la traigo del PGA, la traigo del Plan de Gestión Ambiental, secretaria? ¿O será que intento extraer del Plan de Ordenamiento Territorial y leo qué dice el Plan Maestro? ¿O leo qué dice el Plan de Ordenamiento? ¿O será que la traigo del tema del Plan de Desarrollo? Y cuando me pongo a mirar los tres elementos de los cuales podría sacar yo una política que oriente el manejo integrado de la ciudad, pues encuentro que el POD me dice una cosa, el plan de desarrollo me dice otra, ¿sí? Y me termina diciendo otras apuestas el plan de gestión ambiental. Plan de gestión ambiental no hecho en esta administración, plan de ordenamiento territorial que está ajustándose por esta administración y plan de desarrollo que sin duda empieza a marcar hacia dónde quiere ir el manejo del tratamiento de los residuos en Bogotá. Basura cero, con unas particularidades, con metas de capacitación, con unas poblaciones específicas que quisieran ser capacitadas para separar en la fuente, que es otra de las grandes, yo creo que falencias que debemos nosotros superar y evolucionar frente al tema de los manejos. Un proceso de manejo integral de los residuos no arranca con que uno pueda seleccionar bien, colega. No arranca con que uno le enseñe a la muchachada en dónde tiene que ir a colocar el papel y dónde el cartón y dónde el orgánico. No. Eso es un segundo momento. Un primer momento es la lógica del consumo responsable, de la no generación del residuo. Y esa es la lógica en la que uno no encuentra hoy de pronto basada o no he podido yo hallar la esencia del tema de la basura cero, que tendría que estar caracterizada desde allí, desde el no generar. Es que no es aprender a que yo separe, no exclusivamente. Claro, eso dignifica la labor que hacen juiciosamente los recuperadores. Pero es que los recuperadores no tienen competencia frente a eso, pues, generación de residuos es lo que hay en la ciudad para seguir generando niveles de empleo en mejores condiciones. Y si atendemos el tema de los escombros en la ciudad, o es que no estamos en una apuesta fuerte de construcción, de vivienda, de mantenimiento vial, donde ahí está la materia prima, donde tenemos el material allí. O sea, es en esta en donde uno creería que le hacemos el cambio al chip,
con respecto al manejo de los residuos en la ciudad. Miren lo que tiene la licitación. La licitación, usted sabe muy bien, director, que ya incorporaba que el 20% de los residuos que llegan al relleno, ¿cierto?, fueran recuperados. Y nosotros pusimos como meta que llegáramos al 30%. Luego realmente estamos aportando en el 10%. La licitación ya tiene el 20%, le aportamos el 10% restante, ¿cierto? Son los cálculos que hay. O sea, yo noto que obviamente frente a lo que nosotros queremos del plan de desarrollo, están puestas las ambiciones, están puestos los planteamientos, y lo que aquí juiciosamente tendrá que llegar al Consejo de la Ciudad es la posibilidad que se materialice la gestión de los residuos, doctor Gerardo, en el plan de ordenamiento territorial. Desde el año 2006, el plan maestro estableció de qué manera pueden operar centros de reciclaje, que hay que preguntar, y conciencialmente me dan los mismos 60 de las bodegas que hoy se tiene por parte del sector privado y que son las que hoy operan en la ciudad. Son esas bodegas las mismas que van a componer los centros del reciclaje, los centros donde nosotros procuramos hacer todo un proceso de la cadena de la recuperación. Aún no lo sé. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para poder generar todo un proceso de financiación de esas rutas selectivas? Que eso es una preocupación del cierre financiero que también me gustaría tener en respuesta, director, y poderla detallar. ¿Cómo vamos a hacer para que la ruta selectiva de cierre financiero lo que se pueda dar? ¿Y cómo hacer para que estos centros de reciclaje, con una experiencia nefasta, con una experiencia precaria que se tuvo con el centro de la Alquería? Centro de Alquería, que exponía aquí las fotos del concejal Fernando, demostraban, llegan 20 toneladas día de residuos, se aprovechan 10. O sea, el 50% de lo que llega a este centro del reciclaje no tiene posibilidades de entrar en el proceso de recuperación. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros entonces para que sean las bodegas, a partir de esa experiencia precaria piloto del centro de reciclaje de la Alquería, las que nos generen las posibilidades de poder hacer un buen aprovechamiento en estos centros? Me refiero entonces a estos asuntos básicamente porque el plan de ordenamiento tendrá que darnos las posibilidades a nosotros de materializar lo que estamos colocando en el plan de desarrollo. Es el plan de ordenamiento el que tendrá que también pensarse la creación de otro subsistema. Ahí tenemos un subsistema en la imagen que es el que conocemos muy bien, de recolección, barrido y limpieza, el RBL. Pero tiene asociado el tema del RBL, recolección, barrido y limpieza, este subsistema tiene asociado unos equipamientos. Es decir, la lógica del plan de ordenamiento, profesor Gerardo, nos lleva a que nosotros generemos la basura para que llegue al relleno. Esa es la lógica hoy del RBL, por los equipamientos y la lógica del planeamiento, del ordenamiento que tiene. Si uno dijera, la ciudad realmente va a generar una osada decisión frente al tema de los manejos, debe llegar al plan de ordenamiento, usted lo sabe muy bien, menos mal su merced asomó la cabeza allá de planeación distrital, frente al tema de la creación de otro subsistema, con la misma fuerza, contundencia, equipamientos que estén asociados al tema de la valorización, el aprovechamiento y el tratamiento. ¿Cuál es la intencionalidad de esto? Y es que podamos nosotros poder materializar la idea de lo que estamos pensando con el manejo de los residuos en la ciudad. Y esta administración lo ha puesto pues en evidencia en su plan de desarrollo. Y en ese ejercicio de concordancia tendríamos que pensar que llegue a eso el tema del plan de ordenamiento territorial. Tenemos una situación preocupante con lo que sucede con el tema de los escombros. Si es mayoritariamente los escombros lo que genera la ciudad, ¿por qué la falta de atenciones en políticas, en inversiones, en infraestructura para este tema? Miren las precariedades que tenemos nosotros hoy en los sitios de disposición. Miren la situación que tenemos de inadecuada disposición y relleno en el norte. En las denuncias que se han hecho por parte del concejal del Mira frente a los temas de las rondas hídricas. Y uno encuentra que tiene lógica el sentido de que a cualquier lado se llevan los escombros porque es lo que estamos generando mayoritariamente en Bogotá. Hay un tema, profesor, usted lo conoce muy bien, con los pasivos ambientales que nos está generando la fiscala. Pongamos la atención a la fiscala. La fiscala es el lugar que no tiene hoy definido los usos postmineros, que tenemos allá nosotros una cárcava que hace rato dejó de hacer explotación minera
y que hoy lo tienen las empresas en ese momento negociando el tema de la recepción del escombro. Como la ciudad no la definió para qué quiere la fiscala, como la ciudad no le ha dicho qué es lo que quieren posusos de la minería, pues ellos están hoy aprovechando la generación del escombro del contratista o consorcio que le da por hacerlo legal, porque hay otros, y hay filas de volquetas, yo lo quiero denunciar acá, Contralor, hay filas de volquetas, de entidades, de contratistas que se meten a la zona rural del norte a descargar los escombros. Y el alcalde local le queda imposible atender esa situación. Y la corporación autónoma, la CAR, le queda imposible resolver esa situación. Y ahí tendremos que buscar las maneras conjuntas para evitar, para reducir, para que no se genere esa disposición adecuada que de los escombros que en cualquier lado se están dando hoy en Bogotá. Entonces, ¿cómo hacer para que la fiscala, este lugar que la ciudad tiene ahí en el valle medio del Tunjuelo, pues genere unas utilidades públicas en función de lo que ya pues deja de desarrollar como actividad minera? O sea, ya no estamos trayendo allí el material. Y tenemos unos problemas de escombreras en otros lugares, eso pensando en las últimas de las opciones y estén en un área para la disposición. Es que uno debe pensar en la lógica del manejo integral, que lo último que tengo que hacer con un papel que yo genere, con un vaso que tanto generamos aquí en el Consejo diariamente, de eso que todos los días estamos produciendo, lo último que uno debe conseguir es que le llegue al relleno. El relleno obsoleto, como le mostraba aquí el concejal Fernando. Es obsoleto, esos de los mecanismos que ya no están operando. En el mundo hay muchas tecnologías que han venido desarrollándose en torno a cómo manejar los residuos. Hay formas en las que uno puede unificar el trabajo que viene haciendo los recuperadores. Y hay apuestas de lo tecnológico que tenemos que pensarnos en la innovación frente a lo que generamos ciudades como la de nosotros, que es lo orgánico. Es lo orgánico. Vaya, pregúntele, si es tan amable, secretaria, al director del Jardín Botánico, ¿de dónde saca la tierra para los árboles? ¿De dónde saca la tierra para los árboles, Roberto? No hay tierra hoy en la sabana de la ciudad y el tipo desesperado, todo angustia, director de jardín, yo no sé si fue por eso que bajó la meta para la plantación de árboles. No queda saber si es que es por tierra, que de pronto no se siguen plantando más árboles que antes plantábamos. No hay de dónde generar la tierra. La están sacando de cota, van a las áreas cercanas a los municipios y pagan a los contratistas las volquetadas de tierra para que me la traiga de otro lugar. Vaya, tráigame a otro lugar la tierra. Se le dice hoy a los contratistas para meterle a cada árbol 1 metro cúbico de tierra. ¿Y quién no sabe aquí que es que los residuos orgánicos generan esas posibilidades del compost para las plantaciones de la ciudad, para recuperaciones de las zonas mineras, para recuperaciones de las áreas degradadas? Eso lo sabemos y eso lo sabe el común de la gente. Eso públicamente se ha establecido y científicamente se ha comprobado. Entonces yo creo que esas son las conexiones que debemos procurar hacer. Termino para dar la palabra a varios colegas, también creo que la bancada, frente al hecho de pensarnos nosotros las posibilidades de la armonización de la política secretaria de lo que viene planteándose en el plan de desarrollo ante el POT. Es el POT hoy el que nos permite a nosotros generar el proceso de configuración de este manejo de los residuos. O sea, nos determina la posibilidad que cumplamos las metas que se colocaron, del 100% de residuos peligrosos, del 100% de aprovechamiento de los escombros, del 30% de los ordinarios, de las metas que se colocaron en plan. Porque creo que en función de la plata que quedó en el plan frente a las dificultades que hay de financiación, pues no es tan posible. Pero sí es posible con una buena orientación de la norma urbana frente al tema de manejo de residuos en la ciudad. Se está a la espera entonces de una respuesta normativa por parte de la Secretaría, por parte del gobierno, ante muchos actores, que además habrá que pensar que hay muchos actores y sectores del proceso de recuperación de los residuos que están atentos a las posibilidades de generar productividad frente a ello. Hoy tenemos una demostración significativa de lo que han hecho los recuperadores en la ciudad y lo han hecho a espaldas muchas veces de las posibilidades de las políticas. Cómo funcionan en nuestros cuartos de basura de los conjuntos residenciales el tema del manejo de los residuos en la ciudad, escondidas, en condiciones muchas veces hay clandestinas, y eso seguramente en esta administración, claro que se va a cambiar frente a lo que se ha propuesto por parte de la UAS.
Lo otro es mirar los escombros. Aquí la reiterada, la insistencia que yo quiero hacer en mi intervención es los escombros de la ciudad y lo orgánico. Es que es lo que generamos estas ciudades. Estas ciudades generan orgánico. Luego, en ese sentido, valdría mucho la pena poner la atención. Presidenta, es usted muy amable por el tiempo otorgado y si usted así lo considera, hay otras personas, colegas de la bancada, que quieren hacer intervención. Muchas gracias. Concejal, vamos a darle la palabra por ahora a uno de la bancada, porque para poder avanzar y enseguida podrán hablar todos los concejales que deseen participar. Sí, un vocero, como en el reglamento, un vocero por bancada y enseguida los demás concejales que quieren participar. Tiene la palabra por el Polo Democrático el concejal Celio Nieves. Gracias, presidenta, muchas gracias, muy amable. Yo voy a ser muy puntual y más que una intervención voy a